El sudor frío se pegaba a mi frente como una segunda piel, y el corazón me martilleaba en el pecho con un ritmo salvaje, desbocado. ¿Los ecos del sueño había sido un recuerdo? Aún retumbaban en mi cráneo, el hedor a sangre y óleo, el crujido de mis propios huesos bajo la garra de Horus, la fría indiferencia en los ojos de mi hermano, y luego, la luz dorada. La voz de mi padre. Me incorporé en la estrecha cama, las sábanas ásperas enredadas en mis piernas. No era la cámara de un palacio, ni la celda de un templo. Un rayo de sol matutino se colaba por la ventana vieja, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Era tangible. Era real. O eso debía creer. Me llamaban Dante Greenville. Un nombre extraño, sin el peso de la gloria ni la carga de la profecía. Dante, el huérfano de 10 años bajo el techo del orfanato de María Martel, en la ciudad laberinto de Horario. Me froté la cara, sintiendo la textura de la piel. No era la de un niño. Mis manos eran demasiado grandes, mis brazos demasiado largos y definidos para la edad que se suponía que tenía. Al mirarme en el pequeño y empañado espejo colgado en la pared opuesta, no veía el rostro aniñado de los otros chicos del orfanato. Veía la estructura ósea marcada, la sombra de una mandíbula fuerte, la mirada de alguien que había visto demasiado. Parecía, como siempre me lo recordaban con susurros y miradas furtivas, un adolescente de 16 o 17 años. Un fenómeno que intrigaba y, a veces, asustaba a la propia María y a los otros niños. ¿Dónde estoy? Había sido mi primera pregunta en aquel vacío brillante, después del final. La voz del emperador había respondido, no con órdenes, sino con una petición. Un mandato de vivir, de trazar mi propio camino lejos de las garras del caos. Y luego, el túnel, la oscuridad, y este despertar en un cuerpo que no acababa de encajar, en una vida que no era la mía. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Dante, cariño, ¿estás bien? He oído ruidos, dijo la voz cálida y preocupada de María Martel desde el otro lado. Sí, señora Martel. Solo, un mal sueño, respondí, forzando mi voz para que sonara más joven de lo que se sentía. Sonaba ronca, extraña incluso para mis propios oídos. La puerta se abrió y entró María, una mujer de mediana edad con el cabello entrecano recogido en un moño práctico y ojos del color de la miel que habían visto pasar a decenas de niños por sus puertas. Su mirada se posó en mí, y en sus ojos no había miedo, sino una preocupación profunda y maternal. Se acercó y me puso una mano en la frente. No tienes fiebre, gracias a los dioses, murmuró. Luego, sus ojos escudriñaron mi rostro. Pero pareces, más pálido de lo habitual. ¿Y tus ojos, Dante? A veces parecen tan antiguos, suspiró. El desayuno está casi listo. Los otros ya están abajo. Ven cuando estés listo. Asintió con la cabeza y salió, dejando la puerta entreabierta. Me vestí con las ropas sencillas y remendadas que me asignaban, unos pantalones de lana basta y una camisa de lienzo. Cada movimiento era un recordatorio. La fluidez con la que mi cuerpo respondía, la fuerza latente en mis músculos, no era la de un niño que crecía rápido. Era el eco de otra vida, de alas que una vez surcaron los cielos de Terra, de una espada que brillaba como una joya de sangre. Bajé las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, más pesados de lo que deberían ser. El comedor era un espacio amplio y ruidoso, lleno de mesas largas donde una veintena de niños de diversas edades charlaban y reñían. El olor a avena caliente y pan recién horneado llenaba el aire. Algunas miradas se volvieron hacia mí cuando entré. Algunas eran curiosas, otras, en los niños más mayores, tenían un destello de resentimiento o envidia. Yo era diferente. No jugaba igual, no me asustaba igual, y mi crecimiento anómalo era un recordatorio constante de que no encajaba del todo. Me senté en un extremo de una mesa, recibiendo mi cuenco de avena de una de las ayudantes de María. Junto a mí, un niño más pequeño llamado Leo me miró con ojos grandes. ¿Otra vez el sueño de las alas, Dante?, preguntó en voz baja. Una vez, en un momento de debilidad, le había contado un fragmento, transformado en la fantasía de un niño. Algo así, Leo, respondí, intentando esbozar una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Mientras comía, mi mente no estaba en el orfanato, ni en Horario. Estaba en aquel último momento, sintiendo el poder psíquico dorado de mi padre envolviéndome, arrebatándome de las fauces de los dioses oscuros. Él me había dado una segunda oportunidad, no como un general o un ángel, sino como... ¿qué? ¿Un niño en un mundo que desconocía por completo?
¿Cuál era mi propósito aquí, en esta ciudad laberinto donde, según los rumores que captaba de los adultos, existían dioses y diosas que caminaban entre los mortales y concedían favores llamados falnas? Una oleada de determinación, fría y clara como el acero de la Encarmine, surgió en mi pecho. Horus había creído haberme destruido. Los dioses oscuros habían creído reclamar mi alma. Mi padre me había salvado de ese destino, pero no para que viviera escondido, asustado por pesadillas. Terminé mi desayuno y llevé mi cuenco a lavar. Al pasar junto a la ventana principal, miré hacia la ciudad que se extendía más allá de los muros del orfanato. Horario era una maraña de calles y edificios que ascendían hacia una torre central gigantesca, el Dungeon, la mazmorra de la que todo en esta ciudad parecía depender. Un laberinto, sí. Pero yo había nacido o renacido en uno. María se acercó a mí, secándose las manos con un delantal. Hoy toca ir al mercado, Dante. Necesitamos suministros. Eres el más fuerte de los muchachos, podrías ayudar a cargar los fardos. Asentí. Por supuesto, señora Martel. No era el vuelo sobre los campos de batalla de la galaxia. No era blandir una espada contra hordas de traidores. Era cargar sacos de harina y legumbres. Pero era un comienzo. Era una acción tangible en este nuevo mundo. Mientras salía por la puerta principal, el sol de la mañana bañó mi rostro. Por un instante, casi pude sentir el roce del viento bajo unas alas que ya no existían. Las había perdido en el sueño, en aquel suelo de metal ante Horus. Aquí, en este cuerpo de Dante Greenville, no tenía alas. Pero tenía 2 pies firmes en la tierra, un corazón que, milagrosamente, aún latía, y la sabiduría y la ira de una vida que había terminado en sacrificio. Mi padre me había pedido que viviera con nobleza y trazara mis propias metas. Y eso haría. Este mundo, Horario, con su laberinto y sus dioses, sería mi nuevo campo de batalla. No lucharía por un imperio, sino por entender este don o esta maldición de una segunda oportunidad. Y tal vez, solo tal vez, encontraría una manera de honrar no solo al ángel que fui, sino al hombre al niño que ahora debía ser. La ciudad se extendía ante mí, ruidosa, viva y llena de secretos. Y yo, Dante, antes Sanguinius, caminé hacia ella, decidido a que esta vez, mi destino no estaría escrito por la traición o el caos, sino por las elecciones que hiciera en la luz del día. El sol de la tarde en Horario tenía una cualidad dorada y densa, diferente a la luz de cualquier sol que hubiera conocido en los mundos del imperio. Aquí no había ceniza en el aire, ni el retumbar lejano de cañones orbitales. Solo el murmullo de la ciudad, el aroma de pan recién horneado desde la cocina del orfanato, y los gritos juguetones de los niños más pequeños en el jardín frontal. Pero yo, en el silencio del patio trasero, estaba atrapado en otro lugar, en otro tiempo. Las visiones no eran meros sueños. Eran ecos, fragmentos de un alma que no había encontrado paz. Cerraba los ojos y ya no veía el rostro demencial de Horus, sino las fortificaciones titánicas de Terra, las murallas que mi hermano Rogaldorn y yo defendimos con una desesperación silenciosa. Recordaba el peso de la Encarmine en mi mano, pero no el grito de batalla, sino el susurro de una conversación privada en una sala de estrategia llena de humo. La puerta este no aguantará otra embestida, Sanguinius, la voz de Dorn era un bajo constante, como el pulso de un motor de guerra. No había emoción en ella, solo un cálculo frío y una resolución más fría aún. Los rituales disformes debilitan la realidad misma. Necesitamos contener la fisura, no solo los cuerpos que emergen de ella. Yo, con mis alas plegadas a la espalda, sintiendo el agotamiento como un veneno en los huesos, lo miré. En sus ojos de acero, vi el mismo conocimiento que carcomía mi propio corazón, estábamos perdiendo. No de golpe, sino por desgaste, como una montaña erosionada por un mar de locura. Contendremos lo que podamos, hermano, dije, y mi propia voz me sonó extraña, demasiado suave para el infierno que nos rodeaba, pero esta batalla, su verdadero campo no es aquí, en estas piedras. Es en el Vengeful Spirit. Es contra él. Dorn no asintió. No hizo ningún gesto. Pero su silencio fue una aceptación tan pesada como el plomo el emperador ha partido. ¿Y tú irás tras él? No era una pregunta. Era la constatación de un hecho inevitable, una pieza más en el esquema de defensa que su mente calculaba sin cesar. Sí, la palabra fue un suspiro rogal, si no regresó, me interrumpí. ¿Qué podía decir? Promesas de gloria. Advertencias. Él lo sabía todo. Lo sabía mejor que nadie. No había dolor en su rostro, ni temor. Solo una certeza absoluta y desgarradora.
Entonces habrás cumplido con tu deber, hasta el último aliento. Como lo haremos todos los que quedamos aquí. No hay mayor honor, ni mayor soledad, que esa. Sus palabras, secas y duras como la roca de la que parecía tallado, fueron el único adiós que recibí. No hubo abrazo, ningún gesto de camaradería. Solo el reconocimiento mutuo de un sacrificio inminente. Fue el adiós más honesto que pude tener. Y ahora, aquí, en este cuerpo juvenil, ese recuerdo no me traía la calidez de la fraternidad, sino el frío peso de una deuda. Yo había caído. Él había seguido luchando. ¿Cuánto tiempo o más? ¿Qué fue de él, de todos ellos, después de que mi luz se apagó? Un susurro me sacó del abismo de la memoria. Dante, ¿estás bien? Era Elara, una de las niñas mayores del orfanato, de cabello color trigo y ojos curiosos. Sostenía un balde vacío, destinado probablemente al pozo. Parpadeé, forzando mis ojos a ver el cielo azul de horario y no el cielo llameante de terra. Sí, Elara. Solo, pensando. Pensabas mucho en el cielo, dijo ella, siguiendo mi mirada anterior. Como si esperaras que alguien bajara de allí. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Si solo supiera algo así. A veces el pasado parece más real que el presente. La señora Martel dice que el pasado es una lección, no una prisión, recitó Elara, con la solemnidad de quien repite una sabiduría aprendida. ¿Una lección? ¿Qué lección podía extraer de aquello? ¿La lección de la pérdida? ¿La de la inevitabilidad del sacrificio? Mi padre, el emperador, me había dado una segunda oportunidad no para vivir atado a esos ecos, sino para trazar un nuevo camino. Pero, ¿cómo no escuchar los gritos de los que quedaron atrás? Es una mujer sabia, concedí, levantándome del escalón de piedra donde estaba sentado. Mis músculos, los músculos de Dante Greenville, de 15 años, se quejaron levemente. Eran fuertes, saludables, pero tan limitados, tan terrestres. ¿Necesitas ayuda con eso? Sí, dijo ella, aliviada. La cadena del pozo está muy pesada para mí. Mientras ayudaba a Elara a sacar el agua, mis manos en la áspera cuerda, el esfuerzo físico me ancló de nuevo a la hora. Al olor a tierra húmeda, al chillido de una lejana bestia de carga en la calle, al ritmo simple y repetitivo del trabajo manual. Esta era mi realidad ahora. No las puertas de Terra, sino el pozo de un orfanato. No la espada en carmine, sino un balde de agua. Sin embargo, la determinación que ardía en mi pecho era la misma. Aquel chico ensangrentado y sonriente en el mercado no era un mero espectáculo curioso. Era un síntoma, una prueba de que este mundo, horario, con su laberinto y sus dioses juguetones, también tenía su oscuridad, su batalla. Una batalla de una escala diferente, quizás, pero una batalla al fin. No había llegado aquí para languidecer en la nostalgia. Mi hermano Dorn, en su infinita y estoica resolución, había entendido el deber hasta sus últimas consecuencias. Yo, Sanguinius, había cumplido con el mío en aquel entonces. Ahora, Dante Greenville tenía un deber nuevo. No definido por el juramento a un imperio, sino por la gratitud hacia una segunda vida y por la insaciable necesidad de un guerrero de proteger, de significar algo. El agua llenó el balde, pesada y clara. La levanté con facilidad, mostrando la fuerza del muchacho que la señora Martel valoraba. Aquí tienes, dije, y esta vez mi sonrisa fue menos amarga, más presente. Gracias, Dante. Eres el más fuerte, exclamó Elara, tomando el balde. Al verla alejarse, me quedé de pie junto al pozo. Miré mis manos. No tenían las cicatrices de 1000 batallas, no estaban manchadas con la sangre de demonios. Eran manos jóvenes, limpias. Capaces de cargar sacos en el mercado, de sacar agua de un pozo, de empuñar de nuevo un arma, si era necesario. El susurro de la ciudad era un murmullo constante, y en lo profundo de él, creía oír el eco lejano de un desafío. El laberinto estaba ahí abajo. Los dioses, arriba. Y yo, en el medio. Un ángel sin alas, un guerrero en un cuerpo de niño, un alma antigua en un mundo nuevo. Había honrado a mi padre muriendo por él. Ahora, honraría su último mandato y la memoria de todos los que quedaron atrás, como Rogal Dorn, sosteniendo las puertas contra la marea viviendo. No como una sombra del pasado, sino como una luz en este presente. Y si la oscuridad de este mundo, ya fuera en forma de monstruos en el abismo o de sombras en el alma, se cruzaba en mi camino, aprendería a combatirla con las herramientas de Dante. Paso a paso. Comenzando por el próximo saco de harina, por la siguiente cubeta de agua. Hasta que estas manos, que una vez blandieron una espada legendaria, encontraran su nuevo propósito, y esta ira sagrada, su nuevo canal.